María, la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, me regocijo con ustedes y doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes, para guiarlos y amarlos. Hijitos, la paz está en peligro y la familia bajo ataque. Los invito, hijitos, regresen a la oración en familia, pongan la Sagrada Escritura en un lugar visible y léanla cada día. Amen a Dios sobre todas las cosas, para que vivan bien en la tierra. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las Horas, viernes de la tercera semana de Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica la memoria de las santas Justa y Rufina. Martirizadas hacia el año 287, se mantuvieron fieles al Señor pese a las imposiciones de los poderosos de la época. Hermanas, ellas nacieron en Sevilla, España, en el seno de una familia muy modesta, pero de firmes costumbres y sólida fe cristiana. En aquella época España era dominada por los romanos y con ellos pues la idolatría y la corrupción. Mientras tanto, las dos hermanas se conservaban en santidad y pureza de costumbres, empleando todo su cuidado en conocer el Evangelio, en su propia santificación y en beneficio del prójimo. Pensamiento josefino para la fecha. ¿Cuál es entonces la posición de José en toda la Iglesia de Cristo? ¿No es un hombre elegido y apartado? A través de él, y sí, bajo él, Cristo fue introducido de manera apropiada y honorable en el mundo. Lo dijo San Bernardino de Siena. Bien, amigos y amigas, en este estudio mariano y mariológico, porque hay que distinguir entre un estudio mariano de un estudio mariológico. Ramón, diríamos lo siguiente: un estudio mariano, que en sí es un estudio santo, es conocer la historia humana de la Santísima Virgen María, saber de sus apariciones, saber de su presencia a través de los siglos, saber del cumplimiento de la Escritura, bienaventurada le llamarán todas las generaciones, el sentido maternal de la Santísima Virgen María, ver cómo tantas cofradías, asociaciones, seminarios, capillas, diócesis, templos se han consagrado a su nombre, algo muy hermoso en la vivencia cristiana. Esto es historia mariana, pero mariología es mirar el puesto de María en la teología. Sí, señor. Cierto, Exactamente. ahí está la diferencia. Ya, sí, aunque las dos tienen como objeto de estudio, objeto de consideración, objeto de conceptualización, objeto de historia, la misma persona, la Santísima Virgen María. La historia de la Virgen se hace referencia a eso que has dicho, sus relaciones en el mundo, su papel como
madre que pasó por Belén, que pasó por Nazaret, que pasó en el camino del Calvario, que pasó en la vida de Jesús, tantas cosas hermosas todas. La Mariología entonces ya hay que entenderla como María en la persona de Cristo. María en la persona de Cristo. Es decir, entender a María con Cristo. Eso es Mariología. Esa es Mariología. Esa es Mariología. Qué bien, claro que sí. Esa buena distinción conviene mucho saberla. ¿Por qué? Porque si María no fuera objeto, no tuviera un puesto preeminente en la Mariología, carecería de fundamento toda la piedad mariana. Exactamente, no podemos entender la Mariología como un hecho mariano, como un hecho simplemente mariano. No, hay que entender la Mariología como una parte, llamémoslo así pobremente, digo pobremente porque que se cree que estoy separando, como una parte de la teología. Estudiando a Dios, aparece en los tiempos de Dios su venida del cielo a la tierra, aparece Jesucristo, y para que esto tenga cumplimiento, al aparecer Jesucristo en la tierra como Salvador, está la figura y persona de la Santísima Virgen María, pero vinculada a Cristo. Vinculada a Cristo. Necesariamente. Qué bueno, y por eso todo el tema mariano, tanto el mariológico como el histórico. El histórico exacto. Es encantador, es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, entonces entendamos lo siguiente, nosotros que somos pobres pecadores, pero que Dios en su misericordia nos permite a todos nosotros, todo el que quiera entender a María, recibe la iluminación del Señor. María tuvo una misión. Esa misión de María, pues parte de un concepto. ¿Qué es misión para usted, Ramón? Misión es la destinación que Dios da al crear una persona, que se llama predestinación. ¿Está usted muy de acuerdo con el padre Tisnés? Ahí estudiamos juntos. Porque mire usted, él define aquí, en las notas tomadas de la pequeña enciclopedia mariana, misión es el poder que se da a una persona para desempeñar algún oficio. Exactamente. Lo que estás diciendo. Exactamente, eso se llama entonces la misión de la Santísima Virgen María. Es dada por Dios al crear a María como criatura, que la entendemos como la predestinación de María. Pero cada ser tiene una misión, que podemos decir, cada ser, todo ser humano, atención, es predestinado a la salvación. Cada ser humano a la salvación, y en ese camino de la salvación debe cumplir unas tareas, unos según la vocación, unos a una cosa, otros a otra. María tiene una misión. Que es el ser madre de Dios y corredentora del género humano. ¿Qué tal? Bueno, tremenda misión la de la Santísima Virgen María. Para eso fue creada. Entonces, para poder entender la predestinación, atención, la escogencia de María como Madre de Dios, Dios entonces la llenó de unas gracias, de unos dones, porque imagínense, nosotros los cristianos, los devotos de la Virgen, ¿cómo así una mujer común y corriente de la naturaleza humana, criatura de la Santísima Virgen María, escogida por Dios para ser madre del Redentor? Entonces, ¿qué gracias tenía esa mujer? Claro, la misión de María precisamente fue el de ser madre de Dios. La misión de María. Cumplió la Santísima Virgen María la misión para la cual Dios la creó, dando a luz virginalmente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo cumplió la Santísima Virgen María el oficio de corredentora? En la pasión del Señor y al pie de la cruz, sufriendo en su alma los dolores de su Hijo. Por eso debemos entender la Santísima Virgen María con Cristo, en Cristo, para Cristo y para la salvación de la humanidad. La debemos entender porque sí, y hacemos estas aclaraciones que nos sirven a todos. Si nosotros entendemos la maternidad de la Virgen,
como un simple hecho de maternidad, anunciado el Señor, nació el Señor. ¿Y la Virgen terminó su misión siendo madre? No. La misión de la Santísima Virgen María se extiende a la misión de Cristo. Y ahí es decir, la gracia, llamémosla, dada por el Padre, dada por Dios. La predestinó para ser su madre. Bueno, pero a la vez el hecho de predestinarla para ser su madre, es decir, que cumpliese la misión de madre, también la Santísima Virgen María se convierte en corredentora de la salvación al asumir la misión de Cristo desde la maternidad. Asumir la misión de Cristo desde la maternidad. Aclaró esto. Jesús sufrió la flagelación. La Virgen no recibió los golpes de la flagelación, pero su dolor viendo a su hijo flagelado le hicieron y la hacen partícipes del programa de sufrimiento de Jesús para salvar al mundo. Ni más ni menos, así fue esa asociación de María al proceso redentor. Bueno, nos plantea una pregunta muy buena y una respuesta mejor todavía. ¿Por qué debió ser la Santísima Virgen nuestra corredentora? Hablamos del libro Pequeña Enciclopedia Mariana del Padre Tinés. Y dice el Padre Tinés que, ¿cómo responde? Dice lo más de bonito, hombre. Porque habiendo sido una mujer, Eva, la que causó nuestra ruina, quiso Dios que fuera también una mujer la que ayudara a nuestra salvación. Las cosas de Dios es decir, son las cosas de Dios. Los designios de Dios son incomprensibles para el hombre, son infinitos. Es decir, ¿cómo son tus designios, Señor? Por una mujer entró el pecado en el mundo, sabemos, Eva, pero por una mujer quiso Dios que entrara la salvación, es decir, que se diera la redención, la salvación, la reconquista del derecho del hombre a la gloria eterna, es decir, que fuera redimido. Una mujer, digamos así fuertemente, una mujer lo condenó, una mujer lo salvó. Así es. Es como eso. Entonces, ¿qué pensamos nosotros de la Santísima Virgen María? Asumió ese papel con Cristo. Aunque Cristo era persona divina, independiente de la Santísima Virgen María, la misión de Cristo había sido aceptada por la Santísima Virgen María en la Anunciación, cuando el ángel le comunica a la Santísima Virgen María que va a ser madre. Y entonces cuando ella hace su reclamo, dice, pero yo le he ofrecido mi vida al Señor, a Dios, mi virginidad, y le ofreció, hijo bendito, diríamos nosotros desde aquí, que la madre dijo, te ofrezco mi virginidad, ahora voy a ser madre. Y entonces el ángel le dice, el hijo que nacerá de ti será. Entonces, ¿qué dijo la Virgen? He aquí la esclava del Señor asumió el camino, las alegrías y el sufrimiento de su Hijo Jesús en la redención. Ella asumió todo eso. ¿Desde qué punto? Ya lo hemos indicado. Recibió la crucifixión, las heridas de sus manos. Fue herido su corazón y se lo dijo allá en la presentación en el templo. Se lo dijo se lo dijo Simeón. Una espada atravesará tu corazón. Luego la Santísima Virgen María asume también la redención, asume el sufrimiento y asume el papel de madre. Exactamente, y plantea este libro una pregunta buenísima. Son muy importantes estos oficios señalados a María. Uno se pone a ver los puestos y los oficios que el ser humano desempeña en la vida. Unos tienen oficios muy santos, muy humildes, la mayoría, ¿no? Otros tienen oficios más relevantes, un presidente de un país potente, un gran guerrero,
un gran conquistador, un papa, en fin, también santos que ha tenido la iglesia en buena cantidad. Todo esto han sido misiones importantes que Dios le permite o le adjudica a sus hijos, pero ninguna misión nunca es más importante que la misión de María, que se puede señalar de manera muy concreta, que los puestos, el oficio, los puestos no, esto es impropio, el oficio de María es el más importante que pueda tener criatura alguna, lo dice el libro y se entiende perfectamente, porque, a ver hombre, ser madre de Dios y ser corredentora, ¿habrá un oficio superior? No alcanza la mente humana a dimensionar la importancia de estos oficios, es decir, de estos propósitos de la creación de la Santísima Virgen María. No alcanza, el ser humano no alcanza. Vamos a dar una sencilla explicación. ¿Por qué? Porque a Dios nosotros lo entendemos como nuestro Creador, a Jesucristo como nuestro Redentor y a la Virgen María como Madre del Redentor. Entonces, esto significa que la Santísima Virgen María, para cumplir la misión de Madre, tuvo que haber sido, como dice el saludo del ángel, llena de gracia, la llenó de gracias y virtudes, de dones, para poder cumplir esa misión. Pero ella simplemente era un receptáculo, un organismo que recibía. No, ella respondía con el cumplimiento de su misión, respondía a las gracias de Dios. Tan importante es esto que acabo de decir, que en alguna oración decimos, Señor, tú nos ofrece lo que le diste a María, pero María lo recibió, María fue humilde, María hizo de tus gracias, más de uno de nosotros, Dios nos da gracia y no la recibimos. Y la misión de corredentora se hace precisamente en términos de que Dios da a quien escoge, a quien predestina, le da según su disposición. Según su disposición. Pensemos entonces en la disposición de la Virgen, mi querido Orlando y oyentes. La disposición que la Santísima Virgen María tuvo para recibir la gracia de Dios. La disposición que ella tuvo. Claro, debió ser total, absolutamente sujeta a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. En cambio, nosotros tenemos que reconocer, Dios nos da gracias y ni pensamos en esas gracias. Por eso es que claro, llevamos es decir, interpretamos unas cosas y llevamos una vida así. Así que la disposición que ella tuvo fue total, como ha dicho. Aquí está la esclava del Señor. ¿Qué entregó la Virgen? Cuerpo, alma, virtud y todas las gracias que recibió para cumplir esa misión de madre. Claro, entonces la Santísima Virgen María merece toda alabanza, toda veneración. Como Madre de Dios, la tenemos que amar como nuestra Madre, porque así nos la dejó el Señor. Así es, Orlando, y es que algunos creen que la Virgen simplemente fue Madre por allá de Jesucristo y que nosotros, ¿qué? No, Señor. Al asumir ella la maternidad divina, asumió también la maternidad espiritual de nosotros. Ella es nuestra Madre espiritual. Ella no nos tuvo a nosotros como tuvo a Jesús, no, pero nos tuvo como objeto de la redención, como hijos, y lo confirmó Jesús en el Calvario. Madre, he ahí a tu hijo. Es que hijo, he ahí a tu madre. Fue consagrada como Madre nuestra, la Santísima Virgen María. Total que la Virgen Santísima, siendo meramente humana, es capítulo aparte en el plan de salvación. Tan aparte es que podemos decir, como dice San Bernardo, la gracia, que es estar en comunicación íntima con Dios. La gracia que la Santísima Virgen María tiene como Madre de Dios, es tan grande que podemos juntar la gracia de arcángeles, querubines, serafines y todas las criaturas que han existido
y no llegan a ese, como decimos, a ese grado de gracia. Dios es un ser uno y trino. El misterio de Dios que el hombre nunca lo podrá develar porque es un misterio Es un misterio. revelado por Dios. Es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Miremos el puesto de María en esa Trinidad. María no es el centro es Dios, pero María está en el centro. Es hija, porque Dios la creó. Sí, señor. Es esposa, porque el Espíritu Santo la fecundó. Y es madre, porque de ella nació el hombre Dios. Tenemos que entenderla. Es decir, así como acabas de decir, que no es el centro porque el centro es Dios, pero está en el Dios como centro de la humanidad. Es Es increíble. decir, el centro es Dios, pero la Virgen está en ese Dios, luego está en el centro. Es increíble eso. Cualquier mortal es hijo y tiene la asistencia del Espíritu Santo y tiene la redención de Cristo. Pero es que el grado sumo de María Sumo, en esto, grado sumo, que no alcanzamos, hemos dicho, a dimensionar, como a medir, no, pero ¿cómo así? Tal es la gracia de la Santísima Virgen María, que de esa unión que tiene con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo, es tan grande, es tan íntima esa unión, atención, que Dios quiere, y le agrada a Dios que pidamos a Dios a través de ella y nos envía a través de ella. pues hombre, si eso no fuera así, Jesucristo en la cruz se hubiera equivocado, porque al dejarla como madre, la dejó ¿para qué? Para que no le pidiéramos a ella, para que no nos valiéramos de ella, o para que la dejó como madre. Jesucristo como Dios nunca se equivocó, y ahora el por qué, porque es criatura, es próxima a las criaturas humanas, próxima por la naturaleza humana. Claro, claro. Es decir, Es de la humanidad. es de la humanidad, una humanidad que Dios escogió sin el pecado original, pues escogida por Dios por voluntad de Dios. Claro, el puesto de María, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir quién es María, porque nosotros los católicos, que somos los llamados a quererla, todo el mundo es llamado, pero los que la tenemos como patrimonio cercano, que debiera ser para todos, tampoco los católicos sabemos apreciar en toda su dimensión el puesto de María en la historia. Pero bueno, el Espíritu Santo nos irá ayudando poco a poco a comprender estas verdades, por lo menos a aceptarlas. Aceptarlas porque Dios no nos va a pedir que tengamos esa altísima comprensión, pero sí discernir con la ayuda del Espíritu Santo que la Madre de Dios es nuestra Madre y que Dios se complace en que nosotros seamos sus hijos, pero que reconozcamos su Madre también y veneremos su Madre y, como decimos en una oración, con ella adoremos a Dios. Perfecto. Sigue siendo válido lo que nos dicen los santos. El camino más directo para llegar a Dios es María. Es María, un camino más corto, más directo para llegar a Jesús. Llegando a Jesús, llegamos al corazón de la Trinidad, es decir, a Jesucristo hecho hombre, y entonces a la Santísima Virgen María la tenemos en esas esferas del cielo. Bien, Ramón, dejemos hoy hasta aquí. ¿Te parece que valdría la pena seguir con estas reflexiones breves de la cartilla de María? Sí, Orlando, me parece importantísimo. Son una orientación, son unas guías sobre cuestionamientos, sobre preguntas valiosas que han hecho los escritores sagrados sobre la Santísima Virgen María y que nos unen más a los programas que nosotros queremos, es decir, al conocimiento que necesitamos que el mundo conozca, que el mundo tenga a la Santísima Virgen María. Vamos a invitarles con todo cariño a visitar ABA Comunicaciones Pastorales.
Allí encontrarán estampas, medallas, cristos, tarjetas, camándulas, música muy hermosa, pues conferencias, escapularios, afiches, en fin, elementos que son referentes de nuestra piedad, imágenes de santos de nuestra devoción, diversas advocaciones. Con mucho gusto les atenderemos en nuestro almacén. Este almacén no se tiene con un sentido comercial, se tiene solamente como un, diríamos, recurso para alimentar nuestra piedad y también conseguir algunos beneficios económicos para el sostenimiento de esta obra de evangelización. Seguimos atendiendo las patentes de la Liga de la Misa. Devoción hermosa, excelente regalo para quienes tienen algún logro o excelente consolación para quienes tienen algún duelo en sus vidas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios te